Ya, entonces vamos a empezar con lo que es epilepsia. Para empezar, primero hay que saber algunos términos para bueno, ubicarnos. Tenemos tres, a la crisis epiléptica, la convulsión y a la epilepsia. Bueno, lo que más nos importa es la crisis epiléptica y la epilepsia. Bueno, lo primero, la crisis epiléptica en sí es una manifestación paroxística. Entonces es algo paroxístico, eh, pero paroxístico de qué? De una actividad neuronal excesiva. Entonces, actividad neuronal, que esta va a ser, como dije, excesiva. Además, también va a ser de alguna forma sincrónica y, y que obviamente tiene que ser anormal, ¿no? Ya, eso es la crisis epiléptica. O sea, es algo que podríamos tenerlo todos, en algún momento quizás, pero se habla que el 10% de la población lo suele tener. O sea, esto es como que, digamos, a causa de una hipoglicemia, a causa de una intoxicación que hayas consumido algún, no sé, alguna droga, algún alcohol, pues te puede suceder una crisis epiléptica. A diferencia de lo que es, bueno, la epilepsia en sí, que esto es las crisis epilépticas, pero que se van a repetir, o sea, es algo crónico. Entonces, vamos a colocar que son crisis recurrentes. Como dije, es algo crónico. Y que esto en sí es como tener ya la predisposición de hacer varias crisis, ¿no? Durante, en el tiempo. Y esto, si quedamos un porcentaje, pues menos del 1%, 0,5 hasta el 1% de los casos de las personas van a cursar o van a tener esta epilepsia. Y lo que falta es la convulsión, que la convulsión en sí lo nombraban como una manifestación motora, es decir, lo que hemos visto frecuentemente cuando una persona tiene una crisis, o sea, que empieza a mover los brazos, las piernas, bueno, ese movimiento muscular, eso es la convulsión. Entonces es algo motor de lo que es la crisis. Y como dije, no son contracciones y obviamente son de una forma excesiva y que se produce de alguna forma normal. Entonces, eso primero, ¿no? Las tres definiciones de crisis epiléptica y la epilepsia y, bueno, la convulsión que es parte de la crisis. Ahora, en lo que es etiología, pues según el grupo etario, bueno, como vemos acá, según si es neonato, quizás un adulto mayor, pues depende, ¿no? O sea, de las causas que se van a prestar con más frecuencia. Si es un neonato, y acá nos referimos de un bebé de menos de un mes, acá lo que vamos a encontrar, una de las causas es la encefalopatía hipóxica isquémica. Hipóxico isquémica. Y que esto puede ser producto de sufrimiento fetal, ¿no? Entonces, al no llegar la cantidad necesaria de oxígeno y de sangre, pues esto va a dañar el encéfalo y provocar las crisis, ¿no? En el caso de los lactantes y los niños, que acá hablamos de un mes hasta los menores de 12 años, pues acá vamos a encontrar a las crisis febriles. O sea, más que todo las crisis febriles eh, tienen un rango de edad, o sea, lo normal es que aparezcan dentro de los 6 meses a los 6 años. Entonces, vamos a ir adelantando ya algo que suele ser frecuente que aparezca estas crisis, o sino también eh, de una etiología idiopática, que también más adelante vamos a ir explicando un poco más y de los tipos de estos que hay, ¿no? En los que son adolescentes, pues acá ya varía también. Como vemos acá, vamos a hablar de los 12 a 18 años y acá ya encontramos, digamos, a los traumatismos craneoencefálicos, es decir, que ya los jóvenes, las adolescentes son, digamos, están patinando, algo así, pues se pueden lastimar, ¿no? Se pueden tener un trauma craneoencefálico. También puede ser de causa idiopática y también puede ser por tóxicos, ¿no? Por la misma edad que, bueno, pueden consumir alcohol o algún tipo de droga.
En los adultos jóvenes es algo similar, que acá, bueno, la edad primero es de 18 hasta los 30 años, y como dije es algo similar, entonces acá también vamos a tener traumatismos craneoencefálicos, tóxicos. También acá podríamos hablar de lo que es la neurocisticercosis, que en sí esta se produce por la ingestión del huevo, ¿no? O sea, en sí del huevo, y que este obviamente al consumirlo y bueno, de todo el recorrido que va a hacer, pues va a llegar, en este caso, hacia el encéfalo, hacia la corteza, y es donde ahí se va a enquistar y obviamente este va a causar las crisis. Aparte de ello, tenemos a lo que es la abstinencia también de alcohol. Y lo que son adultos, o sea, acá ya tendremos a un grupo de más de 30, acá me equivoqué, de 35 años, acá más de 35 años, y acá encontramos a los que son los tumores, ya vemos acá los tumores, o las enfermedades cerebrovasculares. Y en lo caso de ya de los adultos mayores, bueno, acá también, bueno, acá vemos más de 55 años, y acá también vemos enfermedad cerebrovascular, tumores, pues igualito al anterior. Acá aparecen las que son las enfermedades degenerativas, o sea, tipo el Alzheimer o el Parkinson, que bueno, al no tener quizás una buena eh, coordinación en el movimiento, pues se pueden caer, hacer un traumatismo craneoencefálico, y también, por ese mismo hecho, también hacer eh, las epilepsias, ¿no? Y bueno, eso es la parte de la etiología, ¿no? Como vemos, varía mucho según el grupo etario. Y esto de la parte de clasificación de las crisis epilépticas que se pueden presentar, pues acá tenemos, las dividimos en dos tipos, ¿no? La focal, o también llamada parciales, y las generalizadas. La diferencia aquí es que en esta focal o parcial solo se afecta un hemisferio. O sea, puede ser el derecho o el izquierdo, pero solo se afecta uno. A diferencia de la generalizada, que acá ya se afecta a ambos. Afecta a ambos hemisferios. Y dentro de las que son las vocales o parciales, vamos a tener a las simples, a las complejas, y estas simples, que, bueno, o en sí estas focales que evolucionen a lo que son las crisis generalizadas, ¿no? Entonces, dentro de las simples, acá tenemos ya a las que van a presentar con síntomas motores, a las que tienen síntomas sensitivos, los autonómicos o los psíquicos. En los síntomas motores, acá podemos ver que quizás el, el paciente va a tener clonías, va a tener eh, del tipo tónicas o las mioclónicas, o incluso también el automatismo, el automatismo. Y acá en automatismo, acá lo que me refiero es que, digamos, el paciente puede hacer un chupeteo, o si no también deglutir, o sea, deglución. Eso es lo que me refería con automatismo. En lo que son las sensitivas, pues acá es más que todo lo que es visual, auditivo, olfativo. Entonces puede tener esta alteración, ¿no? O sea, que alucina que ve algo, o que, digamos, está escuchando algo, o que incluso puede oler algo raro o extraño, ¿no? Un, un olor desagradable intenso. En los síntomas autonómicos, acá, por ejemplo, tenemos lo que es sudoración, o si no, también a la piloerección, la del pelo, ¿no? Y en los que son los psíquicos, pues acá podemos encontrar, o quizás lo puede referir como que tuvo un déjà vu, o sea, que ya pasó algo y como que, o sea, vive algo ahora y siente que ya lo vivió antes, ¿no? Es un déjà vu. En los que son las complejas, pues acá, me falta decir, de la diferencia entre las simples y las complejas, es que en las simples no hay alteración de la conciencia. Eso me faltó. Esa era la diferencia. Y en las complejas sí hay alteración de la conciencia. Y ya en las complejas
Por ejemplo, ¿no? El paciente puede presentar automatismo, es decir, puede presentar lo que es tipo chupeteo, deglución, y que después de esto el paciente se encuentra confundido, pero de una forma, por un corto tiempo. Eso es lo que puede pasar en las crisis complejas, o sea, por eso mismo se altera la conciencia. Y, y ya les dije, ¿no? Estas focales o parciales que se pueden empezar, digamos, con unas alteraciones visuales o quizás auditivas o una crisis mioclónica, que esta en sí, digamos, es solo una parte del cuerpo, o sea, porque es parcial, digo, focal también, afectar a todo el cuerpo, o sea, convulsionar en sí, quizás como como una crisis tónico-clónica, que, bueno, esto es parte de las generalizadas y que en sí, de todas estas que ven acá, que están en las generalizadas, eh, la tónico-clónica es la más frecuente, ¿no? Es la que quizás hemos visto en persona, en alguien que ha convulsionado, o que quizás hemos visto en alguna serie o en alguna película, ¿no? Que convulsiones empieza a mover todo, ¿no? Y bueno, esa es la más frecuente. Pero también, como dije, hay las tónicas, que en sí las tónicas es que aumenta el tono muscular, o sea, se pone rígido, duro. Las clónicas, es que empieza a sacudirse. Las atónicas, que es que pierde lo que es el tono muscular. Y hay otras que son las epilépticas generalizadas de tipo idiopático, bueno, más adelante, creo que la diapo que sigue, el cuadro que sigue es, aparte de este, es el que vamos a hablar. Entonces, como dije, la tónico-clónica es la más frecuente. Entonces, es importante saber las fases que tiene esta crisis tónico-clónica generalizada. Entonces, en la fase tónica, acá lo que vamos a encontrar es, como dice, del tono, va a haber una hipertonía generalizada. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en la primera fase. Aparte, también puede haber incontinencia, obviamente, si no tienes aquí, y puede también cruzar con apnea, e incluso aumentar lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces, como hay una contracción de lo que son los músculos, también en la fase tónica empieza, o vamos a escuchar quizás que el paciente que está teniendo una crisis va a gritar, va a soltar un grito. O sea, un grito y si es que nosotros quizás vamos a verlo, obviamente, escuchamos no porque ese grito nos llama la atención, vamos a verlo, o sea, después de ese grito vamos a ver que el paciente está convulsionando, o sea, que se está moviendo, ¿no? Y que, bueno, una parte puede encontrar que esté botando saliva y esas cosas, ¿no? Pero en sí lo que inicia también, o sea, parte de lo que es la fase tónica es el grito, ¿no? El grito que es por la contracción de los músculos de la laringe. Entonces, también se puede encontrar un grito. En lo que es la fase clónica, acá ya son los movimientos rítmicos, ya los hemos visto. Y en la fase posital, que es después de que acaben estas crisis, o sea, acaba esta crisis, lo que vamos a encontrar es que ya el paciente se va a recuperar. Hay una recuperación de lo que es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Aparte también va a presentar una amnesia, ¿sí? Y también se va a encontrar somnoliento, ¿no? Somnolencia. Bueno, ¿no? Después de toda esta crisis o esa descarga que tuvo en este foco, bueno, en lo que es el encéfalo, pues, y todo el movimiento que tuvo, pues acaba somnoliento, cansado, ¿no? Entonces, esas son las fases de lo que es la crisis tónico-clónica generalizada, ¿no? Empieza primero con una fase tónica, luego la clónica y luego el estado posictal. Y que, como dije, o sea, esto es importante, ¿no? Que las más frecuentes es la tónico-clónico, que sí ya quizás, como dije, lo hemos visto, ¿no? En alguien o alguna, en algún lugar. Entonces, acá sigamos con lo que son los síndromes epilépticos, que, bueno, esto es parte de lo que son las crisis generalizadas, como acá, las generalizadas, acá las epilépticas. Acá tenemos varios tipos, ¿no? Como vemos, acá tenemos el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, las ausencias tanto típicas como atípicas y las mioclonías juveniles. Entonces,
La edad en la que se suele presentar lo que es el síndrome de West es en niños pequeñitos, o sea, podemos hablar de que afecta en niños de 2 meses o incluso hasta 2 años. Otros también hablan de que puede ser menores de un año en sí. La de Lennox eh, es desde los 2 años hasta los 5 años, pero algunos dicen que puede ser en mayores de un año, así sería más fácil recordarlo. Y las de ausencia típica suele presentarse en el rango de 5 hasta los 10 años. Las atípicas de 9 años hasta los 12 años y las mioclonías juveniles, pues desde los 13 hasta los 19 años. Entonces acá tenemos las edades, ¿no? Y para hablar lo de la clínica, la del WES suele haber lo que son espasmos. Suele haber espasmos tipo flexo extensor y también suele haber lo que es retardo mental. Retardo mental. En la de Lennox, acá puede ver, bueno, esta de sí es polimorfo, o sea, vamos a poder encontrar los que son las crisis tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas, o si no, las atónicas. Entonces, puede prestar eso, ¿no? Es polimorfo. Y acá, a diferencia del WES, esta tiene un peor retraso mental. Entonces, desde aquí vemos en esta parte que en sí es de peor, ¿no? O sea, es de peor pronóstico, justo esta, la de Lennox, es de peor pronóstico. Y esta de acá es de menos, es solo mal pronóstico. O sea, comparando, eh, el Lennox, el síndrome de Lennox es el que tiene peor pronóstico. Ahora, continuando con lo que son las ausencias típicas y, bueno, las ausencias, tenemos a la típica, ¿no? Que acá, en sí es parecido también en una parte, que acá ambos van a perder la conciencia, generalizados, pierden la conciencia, y ambas también conservan el tono, o sea, conservan el tono muscular, también conserva el el tono muscular. Pero la diferencia es en que la típica suele durar hasta 15 segundos y la atípica suele durar más de 15 segundos. Entonces, acá ya entre estas hay una diferencia, ¿no? El tiempo. Más de 15 segundos es una ausencia atípica. Y otra es que en la típica suele recurrir varias veces en el día. Entonces también es recurrente, eh, muy recurrente, vamos a colocar, muy recurrente durante el día. Y la otra es la diferencia, ¿no? De la otra es, en la típica, es que va a ser pocas veces durante el día. Entonces, como vemos, la típica dura poquito, dura 15 segundos, pero se va a repetir varias veces, y la atípica va a durar más de 15 segundos, pero en menor cantidad de veces, ¿no? Entonces, esto es para diferenciar. Y en lo que es en la mioclonía juvenil, pues acá, como dice el nombre, va a haber mioclonías, pero estas mioclonías van a ser en los miembros superiores. Y bueno, estas mioclonías suelen aparecer al despertar, un ejemplo. Otro puede ser por alcohol o cuando tienes un mal sueño, ¿no? Por mal sueño. Y en sí, estas mioclonías en los miembros superiores podríamos decir o compararlo como cuando nosotros nos estamos quedando dormidos y soñamos que nos estamos cayendo, entonces movemos las manos, movemos los pies a veces, pero o sea, es como que un movimiento reflejo, ¿no? O sea, si se acuerdan de eso, quizás les ha pasado, pues es algo así, ¿no? O sea, cuando estás durmiendo y sueñas que te caes, pues mueves la mano, ¿no? Vamos, ambos brazos.
Entonces es parecido. Y en lo que es el electroencefalograma, en lo que son el síndrome de West, acá, esto ha sido una pregunta que habían colocado en el ENAM, que decía que en el EKG, en el electroencefalograma, y se iban a encontrar en las ipsarritmias. Y estas ipsarritmias, obviamente, son parte de lo que son el síndrome de West. O sea, esto ha sido pronto. A diferencia de las otras, de los otros electroencefalogramas en los otros síndromes o crisis de ausencia, pues están los complejos, ¿no? Que hablan punta onda, según en varios hertz, ¿no? Pero eso no han preguntado. Pero igual está ahí escrito, ¿no? Y en lo que es el tratamiento, en el síndrome de West, como es el mal pronóstico, se suele usar en lo que es el felbamato, que es un anticonvulsivante, un antiepiléptico potente, o sea, uno de los más potentes. ¿Ok? Entonces, si es que no responde a esto, bueno, ya no hay algo más fuerte que ello. Entonces, es de mal pronóstico. Y a diferencia del Lennox, el síndrome de Lennox, que también se le puede dar felbamato, pero el felbamato no calma la crisis, o sea, no es tan bueno en este caso. Por eso también es de peor pronóstico, ¿no? Entonces, tiene una mala respuesta al tratamiento, pero sí se le podría dar felbamato, pero como dije, no esperemos que se arregle mucho el problema. Lo otro, en las crisis de ausencia típica, es lo que más se da y más funciona, es la etosuximina. Y en las dos, bueno, en la crisis de ausencia atípica se puede dar el ácido valproico y también en la mioclonía juvenil. Entonces, de acá lo importante, ¿no?, que ha sido pregunta es lo de las ipsarritmias, que son partes, o lo vamos a encontrar en lo que es el síndrome de West. Y las ausencias típicas y atípicas para saber diferenciarlo, eh, que es el tiempo básicamente, ¿no? El tiempo y la frecuencia con la que se va a presentar. 15 segundos en las típicas y las atípicas más de 15. Y como dije, como se repiten más, o bueno, duran más lo que son las atípicas, van a ser pocas veces. Y la otra que digamos dura menos, pero va a ser más recurrente. Entonces eso tenemos hasta ahí. Y ya para hablar de lo que son los fármacos antiepilépticos, bueno, acá coloqué algunos, que en sí la fenitoína y la carbamazepina habían preguntado sobre ello. Eh, bueno, en qué casos se usaban y también cómo era el mecanismo de acción. Entonces, el mecanismo de acción de las dos primeras, de la fenitoína y de la carbamazepina, es inhibir los canales de sodio. Lo pongo hasta ahí, para mí significa inhibir. Entonces, inhibe también el canal de sodio en la carbamazepina. En lo que hace la motrigina es inhibir la liberación, pero del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Eh, en lo que es el ácido valproico, acá inhibe lo que es el canal de calcio y el etosuximida también inhibe el canal de calcio. En lo que es el fenobarbital, pues acá con las benzodiazepinas, de acá es potenciar los receptores GABA. Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Es potenciar los receptores GABA. Y las indicaciones, o sea, ¿cuándo lo vamos a usar? Bueno, primero eh, empezamos con la carbamazepina, ¿no? O sea, la carbamazepina suele usarse de primero en lo que son las convulsiones, pero del tipo parcial. El segundo que se suele usar, bueno, en las convulsiones parciales, es esta, la fenitoína. Entonces la segunda en convulsiones. Y en lo que son los estatus epilépticos, que bueno,
También luego de este cuadro vamos a explicar qué es en sí el estatus epiléptico. El que vamos a usar, o bueno, vamos a preferir es el ácido valproico. Y el segundo que se usa en los estados, bueno, el segundo preferido en usar en los estados epilépticos, acá tenemos a la fenitoína. Ya. Y también lo que es el ácido valproico se suele usar en las idiopáticas. eh, Y en lo que son las crisis de ausencia, ya les bueno, había escrito arriba, la primera en usar es la cetuximida, las crisis de ausencia. Y lo que son las crisis tónico-clónicas, o sea, lo primero que podemos usar, bueno, es las benzodiazepinas, ¿no? Las crisis tónico-clónicas generalizadas. ¿Qué me falta acá? Bueno, de acá no nombraban cuándo lo podíamos usar. Y en el fenobarbital también se podría usar en las crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, al usar estos antiepilépticos, estos FAE, pueden haber algunos efectos secundarios. En lo que es la fenitoína, bueno, tiene efectos secundarios como quizás ya recuerdan lo que es la hiperplasia gingival. Hiperplasia gingival. eh, También tenemos a lo que es el hirsutismo. Otro también puede ser los rasgos faciales toscos. Entonces, estos son algunos efectos secundarios de lo que es la fenitoína, ¿no? Entonces, de hiperplasia gingival, hirsutismo y los rasgos faciales toscos. En lo que es la carbamazepina, acá podría haber granulocitosis, también podría haber diplopía y también podría causar hiponatremia, ¿no? O sea, nos va a bajar el sodio. En lo que es la lamotrigina, pues acá tenemos a lo que es un exantema grave, ¿no? En el caso de lo que es el ácido valproico, como dije, suele usarse en los estatus epilépticos o las idiopáticas, pues acá pueden causar náuseas y vómitos, o sea, la persona puede vomitar mucho, puede aumentar de peso, puede que se le caiga el cabello, em, también disminuye lo que son las plaquetas, y acá hay que tener cuidado en lo que son las mujeres en edad fértil, porque es teratógeno, entonces cuidado con el ácido valproico porque es teratógeno. Entonces, eh, hay que ver, ¿no? Que la mujer no esté embarazada o que quizás lleve un buen método anticonceptivo, ¿no? Cuando esté usando el ácido valproico. En lo que es la etosuximida, pues acá náuseas y vómitos también, puede que esté muy sedado y puede haber un síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Que es un problema dermatológico. En lo que es el fenobarbital, pues con justo las benzodiazepinas, acá el problema puede ser que haya una sedación prolongada. Sedación prolongada. Entonces, estos son algunos efectos secundarios, ¿no? Que podemos encontrar. La fenitoína, quizás lo que más recordamos, quizás hemos leído por ahí, ¿no? En lo que es fármaco. Ya. Ahora para hablar de lo que es el diagnóstico y manejo, de lo que es la epilepsia, acá pueden ocurrir o podemos tomar dos caminos, ¿no? Para hacer el diagnóstico. O sea, bueno, vamos a ver. El primero es que para nosotros decir que una persona en verdad tiene epilepsia es que tenga dos o más crisis, de esas crisis epilépticas, eh, bueno, que sean separadas por más de 24 horas.
porque si es que se dan juntas, o sea, una crisis tras otra y tras otra, y no se recupera el estado de conciencia, ya estaríamos hablando de un estatus epiléptico, ¿no? Entonces tiene que haber dos o más crisis separadas por más de 24 horas, o si no queremos esperar dos crisis, o porque estamos sospechando que sí puede ser una persona epiléptica, puede que ya diagnostiquemos con una crisis, pero acá lo que tenemos que tener aparte son exámenes, o sea, tipo la resonancia magnética o un electroencefalograma que tenga, o bueno, que va a estar alterado, ¿no? Patológico, vamos a ver acá. Y que con esto, o sea, ya no tendríamos que esperar las dos crisis, ¿no? O sea, esto de acá, este punto de acá. Entonces, cualquiera de estos dos, cualquiera de los dos signos. Entonces, cualquiera, ¿no? Dos crisis separadas por más de 24 horas o una crisis con una resonancia o un electroencefalograma patológico, ¿no? O sea, y en el caso de lo que es el manejo ya de la persona epiléptica, o sea, después de haberle hecho el diagnóstico, lo que nosotros vamos a buscar es que no se repitan estas crisis, o sea, disminuir, ¿no? Bueno, en todo caso, evitar. Entonces, lo que vamos a usar como tratamiento preventivo de lo que son las crisis eh, son los FAI, ¿no? Que ya vimos antes, los fármacos anticonvulsivantes. Y se habla en sí de que hasta el 70% de los pacientes se controlan solo con un fármaco. Con un fármaco. Entonces, o sea, la mayoría puede controlar solo con un fármaco, ¿no? Ya en los otros casos puede ser necesario usar algunas combinaciones. El, ah, y acá me faltaba de lo que es la pseudoepilepsia, que en sí había una pregunta en el ENAM que nos daba el caso bueno, creo que era una chica que tenía crisis epiléptica, o sea, era la primera crisis epiléptica que tenía, daban como antecedente de que no tenía, como, bueno, como dije, es la primera, no, nunca tuvo otra anteriormente, y que, bueno, no te pedían en sí, bueno, aparte de la crisis, luego te decía que se recuperó normal, ¿no? O sea, como todo el ciclo de la secuencia, ¿no? De una crisis generalizada tónico-clónica. Entonces, acá te decía cuál podría ser el diagnóstico, ¿no? Y en sí la respuesta era una pseudoepilepsia, porque en sí para nosotros diagnosticar epilepsia se les dije, ¿no? Que tiene que tener dos crisis o más. O sea, quizás ya tuvo, o sea, si es que la pregunta nos hubiese dicho que ya tenía un antecedente de otras crisis, ya, podríamos decir quizás que ya tenía la epilepsia, que es muy probable. O en el caso que solo tuvo una crisis, pues acá faltaría, ¿no? Es decir, que tenía la resonancia magnética o el electroencefalograma alterado. Pero aparte también nombraban de que no había más exámenes alterados o todo ello, ¿no? Entonces, acá la respuesta era, como dije, una pseudoepilepsia. Y aparte, nosotros para identificar o diferenciar lo que es epilepsia y pseudoepilepsia, como dije, es muy parecido la clínica, de hecho podríamos confundirnos, pero es que nosotros le hacemos un video electroencefalograma, es decir, ver cómo está yendo bueno, el electro. Vamos a ver que en esta pseudoepilepsia no hay patrón de la epilepsia, ¿no? Entonces, ya con esto en sí nos ayuda a hacer eh, el diagnóstico diferencial. Entonces, la pseudoepilepsia no tiene el patrón electroencefalográfico de lo que es una epilepsia. Eso. Espero que se haya entendido. Y lo que es ya hablar de estatus epiléptico, como les dije, acá puede haber mm, unas definiciones como, bueno, no creo que me quede el espacio. Bueno, acá vamos a correr. O sea, podemos decir que estamos ante un estatus epiléptico cuando tenemos una crisis prolongada. O sea, esta crisis no va a parar. Y luego vamos a ver que el tiempo puede variar según el tipo de crisis que se presente. O sea, para decir que estamos ante un estatus epiléptico,
o en todo caso, em, como dije antes, puede que tenga dos o más crisis, pero estas son sin recuperar la conciencia, o sea, son continuas, dos o más crisis continuas eh, sin recuperar la conciencia. Entonces esto, ¿no? Si tiene una crisis prolongada o tiene dos o más crisis continuas que no recupere la conciencia, entonces ya estaríamos hablando de estatus epiléptico. Y nosotros tenemos que actuar, o sea, ya darle un tratamiento, o sea, algo práctico, o sea, para decirlo así. Debemos decir que si es que el paciente está teniendo una crisis tónico-clónica generalizada, que en sí, como dije, no es lo más frecuente que se ve, eh, vamos a tomar como punto de corte 5 minutos. Si es que tiene esta crisis más de 5 minutos, ya deberíamos tratarlo nosotros como un estatus epiléptico. A diferencia de la focal, que acabamos de esperar el doble, o sea, más de 10 minutos para empezar ya a tratarlo como un estatus epiléptico, y en las de ausencia se habla de que, bueno, también puede ser 10, más de 10, algunos dicen 15 minutos, pero podremos tomarlo así, ¿no? Focal o de otros tipos que no sean tónico-clónicas generalizadas, más de 10. Tónico-clónicas generalizadas, más de 5. Pero en sí, las tonicoclónicas generalizadas, se toma el dato esto, teórico, que en sí es estatus cuando dura más de 30 minutos. Y ya desde más de 30 minutos, acá es donde ya comienza a ver lo que es la muerte neuronal, ¿no? O sea, entonces va a haber un daño neurológico irreversible. Entonces, no vamos a esperar los 30 minutos para empezar a actuar y tratarlo como un estatus, ¿no? Por eso, desde 5 minutos ya deberíamos pensar que estamos ante un estatus epiléptico, porque lo normal es que duren menos de 5 minutos. En el caso de lo que son las focales, ya actuaríamos, bueno, no queremos, sino el dato es que sea más de 60 minutos en lo teórico, y las de ausencia, pues es desconocido. Bueno, vamos a poner. Entonces, focal y tónico-clónicas generalizadas es lo que más nos debería importar, ¿no? 5 minutos siempre actuar en las tónico-clónicas y en las, pero recordemos que la teórica supuestamente es más de 30 minutos, ¿no? Que ya empieza a haber muerte en un momento. Ya, para lo que es eh, el manejo en sí, cuando nos encontremos ante un estatus epiléptico, obviamente acá tenemos que asegurar, o sea, la vía aérea, las compresiones y darle oxigenación. Entonces, eso es lo primero. También se le colocan monitores para ver cómo está yendo, se colocan las vías periféricas y los exámenes, ¿no? Para ver que eh, quizás tienen alguna alteración tipo hipolisemia o quizás tiene alguna alteración, eh, alguna infección que esté causando eso, ¿no? Tipo una meningitis o una meningocefalitis. O también podría ser, que acá está, que la paciente o el paciente ya haya tenido, ya haya sido diagnosticado con epilepsia, pero este dejó de consumir sus medicamentos, ya sea por los efectos adversos o porque quizás no, en sí no puede seguir lo que es adherirse a su tratamiento. Entonces, también habría que medir los fármacos antiepilépticos, ¿no? Porque en sí esta es la primera causa que suele ser, ¿no? Que suele provocar. Entonces, para lo que es el manejo, como dije, tenemos que empezar de los 5 minutos en una crisis tónico-clónica generalizada. Y acá lo que vamos a administrar es benzodiazepinas. Lo ideal sería que sea una benzodiazepina de acción corta, pero bueno, el diazepam es lo que más hay, ¿no? En lo que son los hospitales, en los centros de salud. Entonces, acá iniciaríamos con diazepam. Y si es que no responde a este diazepam primero, se le puede volver a dar diazepam por una segunda vez. Ya en el caso que no responde y obviamente sigue pasando el tiempo, lo que teníamos que hacer es pasar a otros fármacos tipo fenitoína, ácido valproico o levetiracetam. Lo ideal sería que usemos el ácido valproico, siempre y cuando obviamente haya en el lugar donde estemos, pero también podríamos usar la fenitoína, que también es otro que está es más accesible.
Entonces se pasa la fenitoína, si es que no responde en este caso, ya lo que se piensa es que bueno, ya se dice que esta es un estatus epiléptico refractario, es decir, que em, también como vemos el tiempo, ya son 30 minutos, o sea, que no está respondiendo y como dije, acá ya empieza lo que es la muerte neuronal y por lo tanto el daño irreversible, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es pasar al paso 3, ¿no? Que acá es en sí ya llevarlo a UCI, darle los cuidados críticos y acá hay que ya anestesiarlo al paciente, ¿no? Para evitar mayor daño. Con ese fin se usa la anestesia, ¿no? Para evitar mayor daño y obviamente el UCI para darle un mejor cuidado. Mm, ya bueno, esto. Entonces, lo más importante, el orden a seguir en lo que es estatus epiléptico es el diazepam y el ácido valproico, ¿no? El diazepam, como dije en el primer paso, y si es que no responde, ya ácido valproico. Ya. Y por último, tenemos a las crisis febriles, que, bueno, como ven en la imagen, es más frecuente, y también les dije en el comienzo, que es más frecuente en niños, ¿no? En niños de 6 meses a 6 años, entonces, en general, ¿no? Entonces, edad, vamos a colocar primero esto, 6 meses hasta los 5 o 6 años, colocar 6 años. La causa, eh, estas crisis suelen deberse más que todo mayormente a lo que es origen viral, ¿no? Origen viral versus bacteriana. Acá vamos a tener que siempre va a ser más frecuente por lo que es una etiología viral. Y dentro de lo que son virus, tenemos a lo que es el virus herpes tipo 6, a la influenza y aparte también, si es que hablamos de vacunas, estas, la SPR o incluso la que es la DPT, pueden causar crisis febriles. Entonces, siempre tener cuidado, ¿no? Con estas vacunas y con estas infecciones virales. Pueden, pueden hacer fiebres tan altas que causar la fiebre, las convulsiones febriles. Y el diagnóstico acá, bueno, por ahí adelantando, en sí, el diagnóstico es por descarte, o sea, después de haber descartado algo orgánico que esté causando quizás una meningitis o alguna, como dije, una hipolisemia, o quizás intoxicó el niño con algunos fármacos, pues primero habría que hacer el diagnóstico, o sea, el descarte de ello, ¿no? Y ya si es que no tiene, recién podríamos hablar de que en sí esta crisis epiléptica que tuvo es en sí una crisis febril, ¿no? Entonces, acá tiene que haber ausencia de alteración, digamos, metabólica. Aparte también, el niño nunca tuvo que tener antes alguna crisis afebril, o sea, mm, eso, ¿no? O sea, tener de ausencia también de crisis afebriles previas, porque si es que ya, digamos, convulsionó, tuvo una crisis por otra cosa que no sea la fiebre, pues acá ya es muy probable que ya estemos hablando de una epilepsia, ¿no? Porque ya se está repitiendo. Pero si es que es por fiebre, digamos, es la primera vez o la segunda, pues solo por fiebre, y ya le hicieron todos los descartes, pues recién, como dije, no, crisis febril es lo último que se coloca, ¿no? como diagnóstico. No, no va siempre lo primero, no es que veas un niño que tiene fiebre y está convulsionando a crisis febril. Primero siempre se descarta todo y al final se deja el diagnóstico este, ¿no? Ya, entonces, para completar el cuadro, en la edad tenemos que en las crisis febriles típicas, o también llamadas simples, vamos a tener acá el rango de edad que dije, ¿no? 6 meses a 5 o 6 años. A diferencia de las atípicas, que suele acá ser menores de 6 meses o mayores de 5 o 6 años, ¿no? Lo que es la frecuencia, pues acá tenemos que las típicas o simples van a ser de estos dos, la más frecuente, la típica, y obviamente acá esta va a ser el 30%. La duración
suelen durar menos de 15 minutos las simples y más de 15 minutos las atípicas. Para el tipo de crisis que va a presentar, en la simple es una generalizada, porque la fiebre obviamente afecta todo el sistema nervioso central, ¿no? A diferencia, digamos, de algún daño en sí focal o específico, ¿no? Que podría causar, ¿no? En este caso, las focales vamos eh, a encontrarlos en lo que son las atípicas. En la frecuencia, o sea, cuánto se van a repetir estas crisis. Hablamos que en las típicas no recurre, no recurre en 24 horas, a diferencia de las otras, de las malas, o vamos a decirlo así, que esto sí recurre en 24 horas. O sea, una vez que pasa puede volver a pasar dentro del mismo día, ¿no? A diferencia de las simples que no. Ahora, el estado posictal acá va a ser corto y en el otro va a ser prolongado. En lo que es la fiebre, bueno, acá una mayor fiebre, más de 38,5 grados, y en la otra va a ser menos de 38. Es algo raro, ¿no? Lo que son las recurrencias de estas crisis, bueno, suele recurrir en el 30% de los casos, y acá suele recurrir mucho más, ¿no? En el 50% en la mitad de los casos. Ahora, quizás la pregunta que pueda haber es si es que este niño que tuvo una crisis febril, esto lo puede condicionar o no en sí a desarrollar epilepsia, ¿no? O sea, al tener varias crisis de forma crónica, ¿no? En el tiempo. Entonces, en las simples, bueno, como se dan cuenta también, son, digamos, las buenas, las de buen pronóstico. Entonces, acá el riesgo de epilepsia es del 3%. A diferencia de las atípicas, que acá ya hablamos que este riesgo se aumenta mucho más, ¿no? Hablamos del 10 al 15% de que este niño pueda ser epiléptico. Entonces, como dije acá en resumen, las típicas simples son las buenas, ¿no? Como vemos todo esto de acá, eh, son, comparadas con las otras, son mucho, mucho mejores, ¿no? O sea, en lo que es el tiempo, la duración, ¿no? O sea, menos de 6 meses a 6 años, que es lo frecuente, de que las crisis suelen durar poco, menos de 15, son generalizados, no deberíamos usarnos porque está convulsionando todo, sí deberíamos preocuparnos cuando esta solo es focal, no de solo una parte, y el riesgo de epilepsia, ¿no? Es mucho menor. Y ya para el manejo, que esto es lo último, ¿qué deberíamos hacer, no? Si es que estamos ante este caso de un niño que está convulsionando por, obviamente, fiebre, por una crisis febril ya, por el diagnóstico. Entonces, lo primero es calmar esta crisis, pero vamos a darle eh, benzodiazepinas y que esto, como dije, es para calmar las crisis. Y lo segundo es calmar la fiebre, o sea, bajar esa temperatura. Entonces acá vamos a usar metamizol, que a diferencia del paracetamol, el metamizol va a bajar mucho más rápido la fiebre, pero al bajar también rápido la temperatura, también se ha visto que baja la presión arterial. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos el metamizol, sobre todo en los menores de 1 año, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Como dije, puede bajar rápido también la temperatura, pero la presión también la puede bajar igual de rápido. Y tercero, bueno, ¿no? Eso también podríamos usarlo, que son los baños de agua tibia, ¿no? O sea, no se usa acá agua fría, porque obviamente tenemos que ir bajando progresivamente esta temperatura, ¿no? No bajarlo de golpe. Entonces, con el agua tibia, que es cercana a lo que es la temperatura del cuerpo, o en este caso que está teniendo cerca lo que es la fiebre, entonces se logra, ¿no? Disminuir progresivamente la temperatura y no de golpe. Entonces, un baño de agua tibia. Y bueno, ahí acabamos, ¿no? Bueno, lo de crisis por ahí
Bueno, me falta decir, no, esto de acá marcar lo de la cosa viral, que es siempre lo que está más asociado, ¿no? La influenza, el virus herpes humano tipo 6 y las vacunas, ¿no? El SPR y el DPT, que, que puede sucedernos al vacunarlo, hace mucha fiebre y por lo tanto puede ser la crisis febril. Y como dije, siempre las crisis febriles no son de un diagnóstico de inicio, sino de descarte, después de descartar toda la posible causa, lo que nos queda, ¿no? Si no encontramos nada, crisis febril, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que es epilepsia y bueno, los problemas crisis febriles y todo ello. Bueno, ojalá lo hayan comprendido bien o hayan recordado este tema, ¿no?